La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy lunes de la cuarta semana de Cuaresma, ya comentábamos la semana anterior que estamos en el ciclo 2 de las lecturas cotidianas. Esta cuarta semana de Cuaresma, digamos que tiene un carácter particular. Se conoce como la semana que sigue al domingo de Laetare. Laetare significa alegrarse en latín, y como habrán visto ustedes en la celebración de la Eucaristía del domingo pasado, es una especie de oasis en este recorrido del desierto de la Cuaresma, de este lugar de entrar en contacto con lo verdaderamente importante, el dejar a un lado distracciones y las cosas que nos mantienen en una visión distorsionada de nosotras, de nosotros mismos y de nuestro entorno. En este caminar por el desierto, la preparación de la Cuaresma, esta invitación a la conversión, a una mayor atención a Dios en las prácticas tradicionales que tenían mucho de penitencia, de abstinencia, etc. Básicamente prácticas ascéticas que por lo normal le cuesta trabajo a nuestra voluntad asumirlas y vivirlas, pero que en el fondo, cuando son bien entendidas, se convierten en un proceso de liberación. Nuestro corazón, la conciencia, se va liberando de las ataduras del egoísmo, de nuestro ego, y nos permite, desde esa libertad recuperada, poder amar con mayor naturalidad a nuestros hermanos y hermanas. Pero de cualquier manera era un tiempo fuerte. A algunos todavía nos tocó vivirlo en la versión tradicional de la práctica católica latina. Y en medio de estas renuncias, en medio de este tiempo, podemos decir, duro de introspección, de pensar, de ponernos ante Dios para ver cómo va nuestra vida, qué es lo que nos ha separado del proyecto de Dios, la fuente del amor y de nuestra vocación de ser amor en medio del mundo. Durante 3 semanas, prácticamente 4 semanas, si tomamos en cuenta el miércoles de ceniza, pues había esta práctica un poquito más dura, digamos. La gente renunciaba a muchas cosas, hacía promesas. Lo fundamental era que no se perdiera el horizonte de que lo que queremos es liberar el amor en nuestras vidas. Pero en este cuarto domingo y las lecturas que le siguen, que son las que vamos a comentar a lo largo de esta semana, cambiaba un poco el tono a un tono de alegría. Lo que les comentaba, un oasis en medio de este desierto. Inclusive cambia el color litúrgico, en particular del domingo, que deja de ser morado y se utiliza el rosado. El referente muy tradicional, muy antiguo, es que en este domingo se leían las tentaciones en el desierto, ¿no? Y aunque eran tentaciones, se veía el desierto como un espacio donde el Señor podía hacer un alto, descansar de ese camino de ascenso a Jerusalén que va a culminar con su pasión, muerte y desde luego también su resurrección. Pero entonces este domingo y las lecturas, el cuarto domingo de Cuaresma y las lecturas de la cuarta semana de Cuaresma, diarias, como la que vamos a escuchar hoy para este lunes, tienen este tono de de alegría. Y hago la corrección porque recordarán que en el otro periodo de preparación, de invitación a la conversión, de penitencia en el buen sentido de la palabra, de liberación de las ataduras del ego para recuperar la libertad del amor, que es el Adviento, también en Adviento, no la cuarta sino la tercera semana de Adviento, tiene este sentido de gozo, y por eso cambia también el color, del morado al rosado. Nuestras coronas de Adviento tradicionales tienen 3 velas moradas, una rosada, y ahí es donde se llama Domingo Gaudete, es decir, Domingo del Gozo, ¿no? Como el cuarto domingo de Cuaresma es el domingo Laetare, el domingo de alegrarse, dicho en imperativo, ¿no? Alégrense. Veremos que la tónica de las lecturas también cambia. Vamos a empezar este domingo de la cuarta semana de Cuaresma con una lectura del profeta Isaías, del tercer Isaías, es el capítulo 65, versículos 17 al 21. Nos dice el profeta: esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado,
lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no culmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Muy bien. El tercer Isaías, al que pertenece esta lectura, es el último de los autores que eventualmente fueron vinculados en una sola obra, que es el que conocemos como el libro del profeta Isaías y que encontramos en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias cristianas, católicas. Entonces, el más antiguo, el primer Isaías, que son... no recuerdo exactamente hasta dónde, pero son como los primeros 40 capítulos, más o menos, 40 y tantos. Es el más antiguo, es aquel que pertenece a esa época de oro de la profecía del siglo VIII antes de Cristo. El segundo Isaías, que va del 40 y tantos al 50 y pico, es posterior, ya casi 200 o 150 años después del primer Isaías, y es nuevamente la misma temática, el consolar al pueblo de Dios, consolar a su pueblo, y ya en el contexto del destierro, consolar al pueblo que va a regresar a Jerusalén. Y el tercer Isaías, al que pertenece la lectura que acabamos de escuchar, es un poquito posterior al anterior y ya se escribe en la Jerusalén a la que han vuelto quienes habían estado en el destierro. Nuevamente el mensaje es de consuelo. Qué bonitas expresiones como las que acabamos de escuchar. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Desde luego que habría que subrayar que aquí sí hay una proyección antropomórfica, es decir, de la manera como funcionamos los seres humanos, pero cómo funciona nuestro ego, más que nuestra dignidad de ser persona, de ser imagen de Dios, en el sentido de que cuando alguien nos daña, alguien nos hace algo que nos duele, nos deja una herida, pues se asienta en nuestra conciencia el rencor. Y la gente dice, realmente perdoné cuando se me borró ese rencor, ya no existe. Bueno, eso no está en el corazón de Dios, ¿no? Dios no guarda rencor, y sobre todo el testimonio, la revelación definitiva de Dios en Cristo nos lo demuestra con total claridad. Pero el mensaje es de esperanza. El tercer Isaías escribe a los que han vuelto a Jerusalén y empiezan a desanimarse porque el entusiasmo con el que volvieron, el querer reconstruir la ciudad, reconstruir sobre todo su culto a Dios, es decir, la manera como percibían que restablecía esa alianza, ese encuentro que pues durante muchos siglos fue a través de los sacrificios y de toda la liturgia propia del templo. Pero no se reconstruye el templo, empiezan a haber problemas, la gente se empieza a desanimar y Dios manda a este tercer Isaías nuevamente para consolar, para decir que Jerusalén será una ciudad de alegría, que Dios se gozará con su pueblo. Pues vivamos esta semana de la Etare, pidiéndole al Señor que en este camino de desierto podamos aprovechar los oasis que el mismo Dios nos prepara para agarrar fuerzas y seguir nuestro camino hacia la Pascua. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.